Eh, el circuito equivalente del motor, que es el mismo del generador, estamos hablando de que se invierte el LDK, por tanto el diagrama fasorial se invierte de sentido. Y estamos hablando de que el factor de potencia del motor puede cambiar en términos de la excitación del campo que yo le coloque. Entonces vamos a ver eso, modos de operación. Uy. Cuando teníamos el generador, observábamos que habían tres modos, ¿no? Cuando operaba solo, cuando operaba en paralelo con un barraje infinito y cuando operaba en paralelo con otros generadores de igual tamaño. Para el motor es más sencillo. ¿Por qué? Porque hay un único modo de operación. ¿Cuál es? Es como si fuera un generador, pero operando en paralelo con un barraje infinito. ¿Y por qué? Porque nosotros asumimos que conectamos el motor a un voltaje lineado y constante. Eso no es así, va cambiando, pero las variaciones se dan en un margen pequeño. El motor puede cambiar el voltaje de operación, o sea, el voltaje con el que se alimenta así. Si colocamos el motor a aportar reactivos, muy probablemente el voltaje del cual él se está alimentando se eleve un poco. Entonces, ¿cómo funciona un motor sincrónico? Entonces, el motor sincrónico nosotros lo conectamos a la red. Ese voltaje lo vamos a asumir como si fuera constante, el voltaje de alimentación. Nosotros vamos a tener control sobre una variable. ¿Cuál variable? La corriente de campo, ¿cierto? La turbina, la carga y lo demás, no vamos a tener control porque ya no va a haber una turbina. Lo que va a existir es una carga, ¿cierto? El motor me va a mover una respectiva carga. Entonces él va a tener un torque en el eje por la velocidad mecánica, que sería su potencia de salida, ¿cierto? Y la potencia de entrada, pues sería una potencia eléctrica. ¿Quién es? Potencia eléctrica, raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea y factor de potencia. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, vamos a ver. Si nosotros asumimos el diagrama fasorial simplificado, entonces tenemos Bφ, ¿cierto? Tendríamos por aquí un IA por XS, ¿sí? Y tendríamos por aquí AEA. El ángulo del par, el ángulo del par se invierte. ¿Por qué se invierte? Porque el torque inducido ahora es el que genera el movimiento. Recuerden que en el generador el torque inducido se oponía al movimiento. ¿Dónde estará la línea de la corriente? A 90 grados de esta línea de voltaje en XS, entonces estará por acá. Factor de potencia y atraso. ¿Ya? Vale, ese es el diagrama fasorial. ¿Qué pasa si se cambia la carga? Entonces, un cambio en la carga. Es decir, si se demanda más o menos potencia de salida. ¿Qué pasará si demando más potencia de salida? Entonces, si demando más potencia de salida, nosotros ya sabemos que al multiplicar el diagrama fasorial, ¿cierto? Por el factor 3b sobre xs se convierte en un diagrama de potencia. Entonces nosotros ya conocemos, ¿cierto? Del estudio que hemos realizado, que la altura del triángulo, la altura del diagrama fasorial, esta altura es proporcional a quién? A la potencia activa. Y este ángulo es el ángulo del par. ¿Qué pasa si, por ejemplo, aumento la carga? Entonces, bueno, la corriente estará por acá. Sí, esta sería la corriente. ¿Qué pasa si aumento la carga? Si nosotros aumentamos la carga, esta distancia tiene que aumentar. Esta va a ser proporcional a esa potencia, ese aumento. Recuerden, si yo agarro esto y lo multiplico por 3b sobre xs, se me convierte en un diagrama de potencias, donde este lado, como aquí está teta, es la potencia activa. Entonces, si yo cambio la carga, supongamos que esto está subiendo, ejemplo, un ascensor y se montan más personas, pues la potencia que tiene que desarrollar es mayor. Por lo tanto, esta altura tiene que cambiar. Por lo tanto, el ángulo del par tiene que cambiar para que haya más torque, para que pueda mover la carga. Sin embargo, EA depende de la corriente de campo. Si yo no cambio la corriente de campo, el EA se va a mover, tiene la misma magnitud y quedará acá, ¿cierto? Este será la nueva orientación de EA. Recuerden que EA es esa frente que ustedes calculaban, ¿cierto? EA raíz de 2 por pi por número de vueltas por flujo por frecuencia por KD por KP. Recuerden que esta EA no la relaciona con la corriente de campo, la curva que veíamos del laboratorio que se llama la OCC, ¿cierto? Y relaciona EA con la corriente de campo. Si yo no cambio la corriente de campo, la FEM no va a cambiar. Entonces, por eso se mueve en este círculo. ¿Qué va a pasar? Para que se cierre el diagrama, Bφ es como si fuera un barraje infinito, entonces para que se cierre el diagrama, IA por XS tiene que crecer, tiene que orientarse de esta manera.
Si asumimos que el voltaje de alimentación es el mismo, se orienta acá, bueno, démoslo ahí, ¿cierto? Este sería el nuevo IA por XS. Y entonces la corriente tiene que cambiar de orientación y volverse más grande. ¿Qué pasó? Se volvió más bajo el factor de potencia, el ángulo del par creció, obviamente. ¿Y por qué? Porque es que la fórmula de potencia se sigue conservando, es la misma máquina. ¿Quién es la potencia? 3 veces B phi EA seno de delta sobre XS. ¿Quién es el torque inducido? El torque inducido será 3 veces B phi EA seno de delta sobre WM XS, que es la misma W sincrónica. Estas fórmulas se siguen conservando, es la misma máquina, las mismas relaciones, solo que se invierte el flujo de potencia. Entonces, como yo cambio el requerimiento de potencia activa, inmediatamente la PEN cambia de orientación, el ángulo del par crece y por tanto la potencia desarrollada y el torque va a crecer. ¿Qué es lo máximo que puede desarrollar la máquina? Pues nuevamente el límite de estabilidad. El máximo que puede desarrollar teóricamente pues será el máximo de esa ecuación. 3 veces B phi EA sobre XS o 3 veces B phi EA sobre WM XS, ¿cierto? Estos son los límites de estabilidad sincrónica. ¿Qué pasa? Usted puede ir cargando el motor y cargándolo y cargándolo y cargándolo, que él va a ir cambiando su modo de operación, ¿cierto? Hasta que llegue al máximo. ¿Cuándo se genera el torque máximo? Recuerden, teóricamente a 90 grados, pero realmente o en la práctica esos ángulos son menores a 60 grados, ¿cierto? Porque de ahí se desincroniza. ¿Cómo así que se desincronizan? Sí, entonces veámoslo desde los campos. ¿Cómo así? Nosotros tenemos en realidad en la operación del motor que el campo del estator magnético rotacional está dando vueltas. Y por aquí atrás está el campo del rotor que está tratando de alinearse con ese campo del estator, ¿cierto? Aquí está el del rotor, aquí está el del estator. A medida que yo le coloco más carga para que él lo mueva, ¿cierto? Pues el rotor tiende a quedarse del estator y el ángulo aumenta y el torque aumenta. Pero si yo hago que se quede mucho, si le meto mucha carga, entonces pasa lo mismo que en lo que explicamos el otro día. El B rotor quedaría muy atrás y entonces ya él no trata de orientarse hacia acá, se queda. Entonces, como el campo magnético sigue su rumbo, estará por acá, entonces el campo de rotor dice, no, yo quiero alinearme, me es más fácil para este lado y se invierte el torque. Pero el campo estator sigue girando para allá y lo pasa, entonces dice, no, mejor voy para allá. Y lo sigue, se queda y empieza a vibrar ese rotor. Y se desincroniza, se pierde la estabilidad síncrona. Entonces el rotor empieza a vibrar, no gira y se daña la máquina. ¿Cuál es ese torque máximo que podemos alcanzar? Teóricamente este. Y estos son los límites de estabilidad. Entonces fíjense que el cambio de la carga repercute en quién? En que aumente la potencia de la máquina. El motor va a tender a suplirlo. Y eso viene acompañado de qué? De que la corriente crece, la de armadura crece, ¿cierto? Y el factor de potencia cambia. Entonces aquí podemos ver un comportamiento. El motor va a tender a mover lo que usted le coloque. ¿A cambio de qué? A cambio de más corriente, ¿cierto? Entonces el motor tiene unos valores nominales. Esos valores nominales eh, se suplen o suple una carga. Esos valores nominales es para que el motor opere a una temperatura adecuada. Si usted le coloca más carga, él lo va a mover, va a trabajar en sobrecarga, va a demandar más corriente, se va a calentar, se va a deteriorar la vida útil, pero lo va a mover. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos la corriente de campo? Cambio en la excitación. Entonces, cuando yo tengo el motor, ¿cierto? Está el motor moviendo una determinada carga, entonces está el campo del estator ahí dando vueltas, el del rotor tratando de alinearse con el del estator, ¿cierto? Está tratando ahí de alcanzarlo, está generando torque, movimiento. ¿Qué pasa si yo cambio la excitación, la corriente de campo? Vamos a verlo. Tenemos nuestro diagrama fasorial, el voltaje de alimentación no es más constante, ¿cierto? Supongamos que yo tengo mi FEN de esta manera, el IA por XS estará por aquí, aquí está EA, aquí está IA por XS, ¿listo? Parece que la más o menos en esta orientación, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasa si yo le bajo la resistencia ajustable, aumento la tensión, hago que la corriente crezca? Entonces ya sabemos, esta distancia, que es la altura, es proporcional a quién? A la potencia activa. ¿Y esa depende de qué? De la carga. Si la carga no cambia, pues esa altura no cambia.
¿Qué pasa si yo aumento la FEN? Entonces crezco la FEN, por ejemplo, hasta aquí. Resulta que la FEN tiene que mantener la altura del triángulo porque la potencia de la carga no cambia. Ahora, para que cierre el diagrama fasorial, IA por XS tiene que orientarse de esta manera, ¿cierto? Y aquí está EA, y aquí está el nuevo IA por XS, EA es más grande, el BPI es el mismo. ¿Qué pasó? Fíjese que para que IA por XS esté acá es porque la corriente tiene que estar orientada en la misma valor, en el mismo sentido del voltaje de fase, ¿cierto? ¿Qué pasa si sigo aumentando la corriente? Entonces, si sigo aumentando la corriente, la FEN tiene que seguir creciendo, pero la altura del diagrama no puede cambiar porque la potencia activa no se carga. Entonces, ¿qué pasará por aquí? Fíjese, aquí está el nuevo EA. ¿Qué pasa con el fasor IA por XS? Tiene que orientarse hacia atrás, ¿cierto? Para que el diagrama fasorial no cierre. Este sería IA por XS, la segunda condición. ¿Dónde está la corriente? A 90 grados atrás de este IA por XS, es decir, la línea de la corriente está bien, por acá. Y el motor empezó ¿a qué? A inyectar reactivos. Fíjese, el factor de potencia ahora es en adelante. Y en la primera condición, en el diagrama fasorial blanco, estaba en atraso. Entonces pasó de estar en atraso de consumir reactivos a en azul. ¿Cuándo está la corriente? En fase con el voltaje. Es factor de potencia unitario. Entonces fíjense que con la corriente de campo se controlan los reactivos del motor. Y puede pasar de consumir, fíjense aquí, consume Q, ¿cierto? En el diagrama blanco consume Q y en el diagrama verde aporta Q a la red, ¿cierto? Es decir, pasa de un factor de potencia inductivo a un factor de potencia capacitivo. Entonces, un motor que opera como un condensador, pasando por el factor de potencia unitario. Entonces, aquí vamos a distinguir dos regiones. ¿Cuáles son esas dos regiones? Pues aquí está el voltaje de fase, fíjense. Si yo tengo mi A por XS orientado de esta manera, ahí estoy en factor de potencia unitario, ¿cierto? Como EA coseno de delta es igual a BFI, ¿dónde está delta? Este es delta, ¿no? EA coseno de delta es igual a BFI, no aporta reactivos, su factor de potencia es 1, ¿cierto? Entonces es un motor que solo consume la potencia activa. ¿Dónde está la corriente en esa situación? La corriente está aquí, ¿cierto? En fase con el voltaje. Bien, ahora, cuando yo empiezo a sobreexcitarlo, es decir, le meto más corriente de campo a la excitación, esto va a crecer y entonces el motor va a empezar a aportar energía reactiva, ¿cierto? Si yo hago, mire, el nuevo delta se redujo un poco, ¿cierto? Entonces, si yo hago el cálculo de A coseno de delta, me da más grande que B pi. Por lo tanto, el Q empieza a ser capacitivo. Factor de potencia, adelante. Esta zona se va a llamar zona de sobreexcitación. Sobreexcitación. ¿Y por qué sobreexcitación? Pues porque le estoy metiendo más corriente de campo. Entonces recuerden que los reactivos es energía que se utiliza para crear los campos magnéticos o los campos eléctricos. Esa es la definición de reactivos, ¿no? Y por eso es que la energía no se consume, porque él almacena en forma de campo, después lo devuelve. O el capacitor en forma de campo eléctrico, después devuelve esa energía. Es una energía que va y viene. Entonces, ¿qué está pasando? Como yo estoy creando, ¿cierto? Un exceso de campo en el rotor, pues hay mucha energía magnética, ¿cierto? Esa energía del campo magnético se entrega a la red en ese ir y venir, ¿cierto? Se entrega a la red. Entonces tenemos energía reactiva. Pero si yo vuelvo chiquita la corriente de campo, ¿sí? Si yo le reduzco aquí el voltaje a la excitación, ¿sí? Entonces él está conectado a la red porque es un motor, ¿no? Recuerden que las corrientes entran en esa polaridad relativa que nosotros tenemos, está ahí A y B e y C, ¿cierto? Entonces, si yo disminuyo la corriente de campo, pues el diagrama fasorial se va a volver más pequeño, ¿cierto? Por aquí. Eso hace que ya por XS, ¿sí?
se comporte de esta manera, y que, bueno, no dibujé la corriente azul, ¿no? Fíjese, como ya por XS tiene que orientarse hacia acá, ¿cierto? Y el fasor ya por XS tiene que ser más grande que el blanco, entonces la corriente estaría aquí en adelanto y sería más grande que la corriente blanca, ¿cierto? Ahora en rojo, si yo vuelvo pequeño allá, porque coloco menos corriente de campo, entonces el fasor IA por XS tiene que orientarse de esta manera y tiene que crecer. ¿Dónde está IA? Fíjense, se vuelve inductiva en atraso porque la línea de la corriente es 90 grados atrás de este voltaje y tiene que crecer, ¿no? ¿Cómo se llama esta zona? Esa zona se llama zona de subexcitación. ¿Y por qué? Porque le estoy dando poquito campo del rotor. Entonces recordemos que el torque, ¿cierto? Depende K, BR, cruz, BS de la interacción de campos. Entonces, si yo reduzco el campo del rotor y él tiene que mover el mismo torque, pues ¿qué tiene que pasar con el del estator? Se tiene que volver más grande. Y entonces, como tiene que volver más grande el del estator, él empieza a consumir energía reactiva por el estator para mantener el mismo torque. Y estamos en zona de subexcitación y se comporta como un inductor, consume reactivos de la red. Si yo lo sobreexcito, entonces hay mucho campo, ¿cierto? Tenemos que reducir el del estator, entrega energía reactiva a la red y se llama sobreexcitación. Bueno, profe, aquí en el centro, pues no está ni sobreexcitado ni subexcitado, está en factor de potencia unitario. Entonces, el motor trabaja en atraso, igual que en el generador, pero recuerden que en el generador el factor de potencia es el de la carga, ¿cierto? Aquí el factor de potencia es el propio del motor. Entonces, pasa esto, ¿no? Cuando está en atraso, EA coseno de delta es menor que phi y el motor consume reactivo, ¿cierto? Pero el comportamiento de la Q es igual en el motor y en el generador. Recuerden, en el generador, si yo me paso, aporto reactivos, pero el factor de potencia es inductivo porque es el de la carga. La carga consume reactivos de quién? El generador se los da la carga. Y si está subexcitado, ¿cierto? El generador consume reactivos de la red, lo mismo que acá en el motor, solo que el factor de potencia es en adelanto. ¿Por qué? Porque el factor de potencia es el de la carga en el generador. Entonces, en el generador, la carga le da reactivos al generador, ¿vale? Aquí en el motor, el factor de potencia es el propio del motor, como ya lo explicamos. Entonces, tenemos dos regiones, subexcitación y sobreexcitación. ¿Cómo controlo yo eso? Con la corriente de campo. Entonces, la corriente de campo controla los reactivos. Podemos ser factor de potencia capacitivo 1 o inductivo, dependiendo de lo que le coloquemos al motor en la corriente de campo. Ahora bien, si ustedes se fijan la corriente está cambiando de orientación, sí, pero también de magnitud. Si yo estoy muy inductivo, la corriente es muy grande y en atraso. Si yo estoy muy capacitivo, la corriente también es grande y en adelante. Y si yo estoy en resistivo, en factor de potencia 1, ¿cierto? Pues la corriente es la menor posible de todas, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerden en instalaciones, un factor de potencia bueno por encima de 0,9, ¿no? Por debajo de 0,9 ya si es una industria empiezan a penalizarlo, ¿cierto? Un factor promedio de 0,9. Factor de potencia bajo de 0,8, penalizable, ¿cierto? Inductivo capacitivo, no importa. Si es inductivo capacitivo es penalizable. Y recordemos por qué porque lo que afecta el factor de potencia es la corriente, ¿cierto? Que va a entrar a nuestra instalación. Entonces, rápidamente un recorderis, ¿cierto? Esto ya lo hemos hecho en clases anteriores, ustedes ya lo vieron en circuito, esto es básico para ustedes, ¿cierto? Por ejemplo, el ejemplo, sí, este consume 1 kilowatt, ¿cierto? Este consume 1 kilowatt, este con un factor de potencia 1, este con un factor de potencia 0,8. ¿Listo? Pero allá decíamos, ¿a cuál le cobran diferente? Si es en residencial, los dos van a pagar lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que nos cobran a nosotros son los kilowatt hora, es decir, potencia activa por tiempo. Como los dos tienen la misma potencia activa, pues los dos van a pagar lo mismo en residencial, ¿no? Ya si vamos al industrial, pues se penaliza el factor de potencia. ¿Pero por qué se penaliza? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Y eso lo vamos a ver en el motor también. La diferencia entre los dos consumos es la corriente que entra. Es decir, que uno hace que entre más corriente que el otro. ¿Cuál? El que tiene el factor de potencia más bajo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si decimos que esto es 100, coloquémoslo a 100 voltios para no alargarnos. O bueno, hagámoslo 120 voltios. 120 voltios. 120 voltios, 120 voltios, una cometida aquí a 120 voltios.
¿Cuál es la corriente que entra acá? Entonces, la corriente que entra acá, si es monofásico, entonces sería la potencia, 1 kilowatt, dividido entre el voltaje, 120, por el factor de potencia, 0, no, ese factor de potencia, para alguien se le encendió el micrófono, listo. ¿Cuánto nos da? Entonces, 1 kilowatt o 1000 watts dividido en 120, ¿cuánto es? 833. ¿Cuánto entra acá? 8,33 amperios. Y en esta, ¿cuánto entra? Entonces, 1 kilowatt dividido entre 120 por 0,8. ¿Cuánto entra? Entonces, 1000 dividido entre 120, pero eso lo multiplicamos por 0,8, que es el factor de potencia. ¿Cuánto entra? 10,41 amperios. Fíjense, las dos casitas consumen 1 kilowatt, pero esta tiene un mejor factor de potencia que este. ¿Qué implica eso? Que por acá entren 8,33 amperios o que por acá van a entrar 10,41. ¿Qué pasa? Este necesita más corriente que este, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesita la corriente proveniente de los reactivos. Ahora, si por acá tenemos pérdidas, ¿cierto? Supongamos que aquí hay una resistencia en ohmio, acometida, ¿no? Hay una resistencia en ohmio en las acometidas. ¿Qué pasa? Las pérdidas de este señor serán 8 puntos, ¿cómo se calculan las pérdidas? Y cuadrado, ¿listo? Suponiendo que ahí en esta resistencia ya está incluido todo el trayecto de fase y neutro, ¿listo? Entonces, 8,33 al cuadrado por 1, ¿cuánto nos daría? Nos da 69 watts. Entonces, en pérdida, 69,3 watts, ¿listo? Y este señor, 10,41 al cuadrado por 3, 108 watts. ¿Qué está haciendo el bajo factor de potencia? El bajo factor de potencia está haciendo que haya más corriente y por tanto más pérdidas en las redes, menos eficiencia. ¿Y por qué? Porque aquí, cuando es factor de potencia 1, la corriente que se lleva solo es la corriente necesaria para suplir la potencia activa. Y entonces aquí se lleva la corriente de los activos, pero también la de los reactivos. Eso está haciendo que la red se vuelva menos eficiente. Ahora, en residencial, ustedes miran allá su factura y toda esta cuestión, no les cobran reactivos, no los penalizan. Se puede tener por allá el factor en 0,5, que no va a pasar nada, ¿cierto? ¿Qué está haciendo usted? Volviendo menos eficiente la red del operador de red. Pero si vamos a lo industrial, entonces en el industrial sí se penaliza, ¿cierto? Se penaliza y se pagan los reactivos que usted consume por encima del límite. Bueno, eso ustedes ya lo conocen, ya lo saben. Pasito de circuito. Pregunta, ¿ese cero está en atraso o está en adelanto? No, profe, usted no dijo ni atraso ni adelante, usted simplemente tiró la pizza ahí, no dijo nada. Y es porque en el cálculo no importa si está, o en el cálculo que nosotros realizamos, no importa si está en adelanto o en atraso. Si usted está en atraso, está consumiendo esos reactivos. Si usted está en adelanto, está consumiendo reactivos. Pero en realidad la corriente es la misma. Y es bueno, factor de potencia 0,8. Así que si usted, como pasó bueno, ahí en el SB, después si podemos ir al SB, a la subestación, a hacer las mediciones, ahí en el SB se colocó un banco de condensadores y se pasaron de capacitancia, se pasaron de compensación, ¿cierto? Entonces usted dice, bueno, ¿cuál es la idea de la compensación? Entonces usted dice, bueno, aquí estamos consumiendo mucha corriente, es una industria y nos están penalizando, entonces quiero pasar el factor de potencia a 1. Entonces usted, ¿qué hace? Aquí llega acá y coloca un banquito de condensadores, bien chévere. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea? La idea es que el banco de condensadores aporta la energía reactiva, ¿cierto? Que mi planta necesita o que mi casa necesita. En este caso, una industria, para darle sentido. ¿Listo? Acá hay un motor, entonces lo del banquito de condensadores, el dispositivo de compensación, inyecta los reactivos que el motor necesita. ¿Ya? Y entonces lo que va a venir de la red es solamente los activos. Y entonces la corriente que provendrá de la red será 8,33, ¿cierto? Y las pérdidas bajarán a 69,3 y tendré factor de potencia 1. Eso es lo que busca la compensación. Entonces uno cuando diseña la compensación busca que lo que usted inyecte sea lo que se consume en la instalación para que el factor de potencia sea lo más cercano a 1. Eso es. Si usted se pasa, ¿cierto? Usted dice, bueno, vamos a colocarle aquí más capacitancia para mejorar esto. Y usted se pasa de compensación,
Entonces puede llegar a factor de potencia 0,8, pero en adelanto. ¿Y qué hizo? Nada, porque la corriente va a volver a ser ¿qué? Va a volver a ser 10,41. Solo que ahora los reactivos no se los consume usted, sino que se los inyecta a la red para que los utilicen por allá. Pero es corriente que se excede y que va a volver la red eficiente. Ese es el proceso. Y entonces, eso mismo que ustedes estudiaron en circuitos, ¿cierto? Es lo que está sucediendo acá. Fíjense, si yo subexcito la máquina, me consume reactivos y la corriente se vuelve grande. Si yo sobreexcito la máquina, me aporta reactivos y la corriente también se me vuelve grande. ¿Cuándo se presenta la mínima corriente? Pues cuando no aporto ni consumo reactivos. ¿Listo? Bueno, y entonces ¿eso cuándo es? Cuando el factor de potencia es unitario. Y ya para terminar la clase de hoy, entonces vamos a ver esta relación. Fíjense que la corriente depende si está en sobreexcitación o en subexcitación. Entonces fíjense algo importante, el motor síncrono. Si yo coloco por aquí un motor sincrónico, yo puedo controlar los reactivos que aporto o consumo para mejorar el factor de potencia. Entonces, una de las grandes ventajas de los motores sincrónicos es esa, el poder ayudar a mejorar el factor de potencia de donde se utilizan los motores síncronos. Es decir, yo tengo una planta grande de puro motor de inducción y me están penalizando. Pues cambio unos motorcitos por motores síncronos y los pongo a aportar reactivos para mejorar el factor de potencia de la planta. Una gran utilidad. Para terminar, entonces vamos a ver lo que son la curva en B del motor síncrono. ¿Y qué es la curva en B del motor síncrono? Eso que estamos revisando. Entonces vamos a observar que cuando yo estoy a factor de potencia 1, no aporto ni consumo reactivos, ¿cierto? Tengo mi corriente de campo cuadradita para que EA coseno de delta sea igual al BFI. Entonces la proyección, no aporto ni consumo reactivos. ¿Qué va a pasar? La corriente es la menor posible. Entonces yo puedo hacer una gráfica, hacerla aquí abajo, de, ojo, corriente de campo, que es la que me controla la EA. Recuerden que la relación entre la corriente de campo y la FEN inducida la tenemos de laboratorio, que es que la OCC, ¿no? Ya vimos la prueba. Entonces, cuando yo tengo factor de potencia unitario, tengo la menor corriente de armadura, es decir, la menor corriente de línea. Entonces aquí voy a obtener el gráfico de la corriente de línea. ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo a aumentar la corriente de campo, es decir, bajo la resistencia acá para que entre más corriente de campo, la FEN empieza a crecer y si yo no cambio la carga, ¿cierto? Pues entonces entramos a la zona de sobreexcitación. ¿Eso qué implica? Que la corriente va a crecer, ¿cierto? Se vuelve más grande en adelanto. Empiezo a aportar reactivos, la corriente creció. Y entonces para esta corriente de campo, bueno, tenemos más corriente de que sale, o que bueno, más corriente de la máquina, porque está absorbiendo activo, pero metiendo reactivos a la red. Y entonces si yo subexcito, ¿cierto? Pasa lo mismo, se crece la corriente, pero porque consume reactivos de la red. Entonces, si yo extiendo este diagrama, la relación D y F y la corriente de línea que entra al motor es una curva en B, donde la menor corriente se da cuando el factor de potencia de mi motor es 1 y cuadro la corriente de campo para que sea 1. Entonces, cuando hablo de la corriente de campo, es esta la excitación. Y la DL es esta, la que entra al motor, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos esa diagrama en B. Es una B, ¿listo? Ahora, ¿qué pasa si yo le cambio la carga al motor? Si estaba moviendo un ascensor y se montó más gente. Entonces, ¿qué pasa? La altura del diagrama tiene que volverse más amplia, ¿cierto? Pero la relación va a ser la misma. Si yo lo subexcito, sale más corriente. Si lo excito, sale más corriente. De esta manera, ¿cierto? Y si yo bajo la carga que mueve el motor, pues entonces la curva se hace más baja. ¿Listo? ¿Cuáles son las zonas? La zona de sobreexcitación
El señor en esta zona trabaja con factor de potencia capacitivo, la corriente se crece porque aporta reactivos, y la zona de subexcitación. En esta zona trabaja con factor de potencia inductivo el motor porque consume reactivos de la red. Y en esta línea, que es donde se presentan las mínimas corrientes, pues es cuando estamos en factor de potencia unitario y solo consume la corriente necesaria para mover la potencia activa, ¿cierto? ¿De qué depende la altura de la curva en B? De la potencia de la carga. ¿Listo? Y esa es la curva en B. ¿Ya? Y entonces eso nos da paso a conocer lo que se llama condensador síncrono. ¿Y qué es el condensador síncrono? Pues entonces nosotros estamos viendo el motor, yo lo puedo utilizar para que aporte reactivos o consuma reactivos o trabaje factor de potencia unitario, ¿cierto? Lo puedo manipular, ¿sí? Y es fácil de manipular porque es solo cambiar la corriente de campo. Entonces, en los sistemas de potencia o en las plantas, ¿sí? Uno busca compensar energía, ¿sí? Compensar reactivos. Uno, pues para mantener el nivel de tensión. Dos, para acercar, por ejemplo, los factores de potencia a uno. Pero eso depende del factor de potencia. Y hay la necesidad de, por ejemplo, ajustar la compensación. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen una planta, ¿listo? Una planta aquí, una planta industrial y tienen muchos motores y vainas. Pues. Resulta que los están penalizando. Entonces nos están penalizando, ingeniero, ahí al final del mes nos están cobrando una vaina de reactivos, como 2 millones de pesos en reactivos, y pues no aguanta. ¿Qué hacemos? Entonces usted dice, no, pues compensemos energía. ¿Qué pasa? La compensación depende del perfil de los reactivos que usted esté consumiendo o aportando, ¿no? Entonces usted lleva al analizador y mira el perfil de consumo de reactivos. Entonces usted se da cuenta de que en la mañana usted consume reactivos, después a las 10 llega y se monta y más reactivos, y después llega y apagan como que apagaron todos los motores y prendieron, no sé, unos hornos, entonces no hay consumo de reactivos, después quién sabe por allá qué máquina me está inyectando reactivos, y después volvió y hizo así y llegó el tránsito. Usted frente a este perfil pues tiene que hacer una compensación. Y es obvio que a usted no le sirve un condensador ahí, porque el aporte reactivo de un condensador sería una línea, y usted no le sirve eso. Usted tiene que ajustar el aporte de los reactivos a lo que usted requiere. Entonces, por ejemplo, si solo fueran estos dos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí está un bloque de motores, entonces consumimos tantos kilowatt, pero después prendieron mucho más y consumimos tantos kilowatt. Por ejemplo, si el perfil fuera este nada más, ¿cierto? Y después se vuelve plano, serviría a compensar con dos condensadores, ¿no? Con un banco de condensadores controlados por unos contactores. Entonces, cuando estamos en este perfil, meto pum, un condensador, consumen, aporta los reactivos que se consumen ahí, y después a las 10 que se meten los otros motores, pum, meto el otro condensador y consumo la otra parte y ya acerco el factor de potencia a 1, ¿cierto? Porque estoy inyectando los reactivos que se necesitan. Fin. Pero si su factor de potencia, ¿cierto? Si su consumo de reactivos es una vaina que no se mantiene constante, usted no puede pensar en colocar un condensador o dos condensadores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si usted los deja fijos, por ejemplo, yo dejo este aquí le sirve, ¿no? Coloqué un condensador y aquí me compense yo unitario, ya aquí en esta parte no le sirve, está consumiendo más de lo que está inyectando, y en esta parte de aquí la embarra feo porque no hay consumo reactivo, usted está inyectando, entonces está bajando el factor de potencia inyectando reactivo, o sea, se le pasa, ejemplo, a 0,8 capacitivo, 0,7 capacitivo, y aquí peor todavía, porque aquí, ¿qué pasó? Los reactivos de la planta se me fueron para el otro lado, entonces en vez de consumir, la planta me está inyectando, y aparte de eso, pues yo estoy inyectando, entonces más todavía la embarra. ¿Qué pasa? El aporte de reactivos en esa aplicación de perfiles donde el consumo de reactivos no es constante, ¿sí? Donde varía en el tiempo, donde en un determinado tiempo tengo mucho, después tengo poco, después no tengo nada, después vuelvo a tener mucho, o está continuamente cambiando, pues yo tengo que pensar en un control de reactivos, en un compensador que se adapte a la situación. Entonces, ahorita aparecen, por ejemplo, los D-StatCon, ¿cierto? Aparecen pues desde hace tiempo los SVC.
¿cierto? Esos que ustedes estudiaban allá en electrónica de potencia, ¿no? Que colocaban el condensador, ¿cierto? Un inductor y colocaban un elemento de control, un SCR, un TREAC, ¿cierto? Para controlar los reactivos que aportó el sistema, ¿cierto? Entonces, en términos del ángulo de disparo de este señor, aporto más o menos, entonces hago algo controlable. ¿Qué pasa? Que el condensador síncrono va a ser un motor sincrónico, pero que no lo vamos a utilizar como motor, sino que simplemente se conecta a la red para compensar reactivos. ¿Y cómo controlo la compensación? Pues facilito con la corriente de campo. Y aquí con este señor me ajusto a cualquier perfil, porque entonces, si consumo tanto, bueno, ajusto la corriente de campo para que el señor me inyecte esos reactivos que requiero. Ah, no, que el consumo se subió. Bueno, aumentamos la corriente de campo para que se sobreexcite más y aporte esos reactivos. Que se apagaron todos los motores y ahora es uno. Bueno, corriente de campo la reduzco y no aporto reactivos. Que la planta me empezó a aportar reactivos porque por allá hay una máquina que tiene condensadores o algo así. Entonces, subexcito mi motor para que se consuman esos reactivos. Y entonces es un control que se adapta al consumo de reactivos que yo tenga en mi aplicación. Entonces, estos condensadores síncronos se habían utilizado grandes compensadores en los grandes sistemas de potencia. Entonces, si quieres, regálame un segundo y buscamos por aquí una imagen de, de esos condensadores, de esos grandes condensadores sincrónicos. ¿Qué es un condensador sincrónico? Un motor que no lo utilizamos para mover carga. Entonces, por acá, a ver. Uy, ya se va a acabar esto. Bueno, no importa. Si se acaba, seguimos mañana, 6:20 de la mañana. Para esta tarde van a estudiar y va a hacer una pequeña consultita. Bueno, aquí está la imagen de un gran condensador sincrónico que se conecta a un sistema de potencia. Por acá tenemos esta imagen. Bueno, mañana seguimos con este tema y revisamos a detalle para no coger con afán. Por último, tarea para el día de hoy, en la tarde. Tarea. Van a hacer una consulta. ¿Cuál consulta? Van a consultar, ¿cierto? Perdón, no consulta, es demostración. Tarea, demostrar las fórmulas que escribimos aquí de el generador síncrono de polo saliente. ¿Cuáles fórmulas? La de la potencia y la del torque. ¿Cuál? Esa de 3b phi EA seno de delta sobre XS más 3b phi cuadrado sobre 2x. Bueno, aquí abrimos por, ¿cierto? XD menos XQ sobre XD por XQ seno de 2 delta. Donde se pueden orientar del apéndice C de Chapman. ¿Listo? Entonces simplemente hacen eso, esas demostraciones, paso a paso, ojo, que no sean como las de la KDKP, colocaron ahí 2, 3 renglones y salió. No, este sí, paso a paso, por favor, sin magia, que planteamiento y fin. No, es que en el libro no venía más, no, para eso ustedes son ingenieros y pueden proponer los pasos que hagan falta en la demostración. Más tarde les abro ese espacio. Y ya tarea independiente, hacer ejercicios, estudiar muchachos, generadores sincrónicos del libro que ustedes quieran. Chapman, Fraile Mora, Cosó, Uru, como ustedes consideren. Muchachos, menos de un minuto, nos hablamos el día de mañana.